Las editoriales asociadas a la Cámara Peruana del Libro, pues respetando un acuerdo, un pacto ético que surgió, que fue producto de una denuncia que el año pasado, una denuncia periodística del año pasado, evidenció que había una distorsión tremenda en la relación entre las editoriales y los colegios. Respondiendo a esta llamada de atención tremenda y a este pacto ético, la Cámara logró negociar un acuerdo para reducir los precios de los textos escolares entre un 10 y un 25%. Pero hay empresas que no están respetando el pacto ético, y lo peor de todo es que hay empresas, y usted lo sabe, lo hemos visto en los medios en los últimos días, que no han escarmentado, que no han aprendido de la lección del año pasado. Editan libros, pero no aprenden las lecciones. El presidente de la Cámara Peruana del Libro, el señor Jaime Carvajal, está con nosotros. Hola, Bienvenido, Cecilia. Jaime, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Tú lo has dicho, o sea, no han aprendido la lección. Efectivamente, el año pasado, este programa dominical hizo denuncia de 4 empresas que negociaban las adopciones de textos escolares a cambio de dinero al profesor o al director, al promotor o bienes, ¿ya? Entonces, a partir de esa denuncia se creó un pacto ético donde estas prácticas comerciales debían eliminarse totalmente. No obstante, un año después vuelven 3 de esas 4 empresas denunciadas en aquella oportunidad hacer las mismas malas prácticas, lo cual la Cámara rechaza plenamente y en estos momentos han sido suspendidas. Ahora, hay algo que se pone en riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando ocurre esta tremenda falta, y es que, digamos, los colegios tienen la libertad, los directores tienen la libertad de decidir qué tipo de publicación, qué tipo de libro llevan sus educandos, sus alumnos. Pero si la competencia del lado de las editoriales corrompe el sistema, entonces no está funcionando. Y lo que puede venir, y eso es lo que me temo, ¿no? Es que de pronto desde el Ministerio de Educación se decida bajo qué tipo de texto estudian los alumnos, y la libertad del profesor, del director, desaparece. Pero finalmente ha sido peor que eso. El Congreso, un gran debate, no lo ha habido, de grandes expertos que no lo hay, han sacado una ley en que ya no son los profesores y no son los directores, que los hay correctos, honestos, muy buenos colegios, ahora son los padres de familia en asamblea democrática, en las aulas, parece que estamos en otro país, o parecía que estaremos en otro país, son los que van a decidir el libro que van a estudiar sus hijos. Y eso creo que escapa a cualquier política educativa de cualquier país. No todos los padres tenemos los conocimientos de todas las materias, y finalmente los padres van a hacer elegir el producto más barato que no necesariamente responde a la mejor calidad. Exactamente, y esto a partir de la reincidencia de estas editoriales. Lo que debemos hacer es que los organismos competentes como INDECOP, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, debería sancionar ejemplarmente, ya no son 4, ahora son 6 empresas que están involucrados en malas prácticas. ¿Okay? 2, debíamos de buscar un debate más amplio, porque hay otro tema adicional, Cecilia, y tú tienes un hijo en edad escolar, el tema de la interactividad. Si yo digo que los libros no son fungibles, ¿cómo le voy a decir al niño de 7 años, 5 años, que está en inicial, que está en los primeros grados, no cortes, no pintes, no dibujes, porque lo tiene que usar el niño del siguiente año que viene? Entonces, eso va contra cualquier política educativa. Solo un país en América Latina tiene este tipo de reglamentación, es Cuba. Entonces, no es una política hecha por las empresas de texto escolar, que lamentablemente lo hay, que hacen malas prácticas, promotores que son corruptos, pero no es, por lo menos quiero déjame aceptar esa idea de que no es una práctica común de todas las empresas. Y entonces, ¿qué propuesta alcanzaría la Cámara Peruana del Libro? La primera que hemos hecho es, se lo presentamos a Jaime Delgado, que a quien respeto, aprecio mucho en tema de defensa del consumidor, pero en tema de política educativa
creo que debíamos consultar expertos como León Tráteme, Juan Borea, Mundo Murrugar, y te puedo enumerar como 100, ya es tipificar como delito estas malas prácticas. Aquellas empresas... No está tipificado como delito. Porque va a pasar lo que ocurrió el año pasado. Usted usa toda la denuncia periodística, el Ministerio Público hizo la denuncia, Indecopi investigó, lo archivaron porque no es delito. Son malas prácticas que va contra la ética y la moral, pero no es delito. Entonces, si tipificamos como delito y metemos a la cárcel a más o malos promotores, y estoy seguro que no va a haber más incentivo. Claro, el delito es de corrupción. Eso se llama soborno, ¿verdad? Lo que pasa es que son dos privados. Ahí yo no quisiera discutir cómo es el tema, no hay un público y un privado, si hay dos privados. Pero si castigamos eso, definitivamente no va a haber incentivo. Yo estoy de acuerdo, son dos privados, pero se perjudica a una colectividad. Y entonces allí tiene necesariamente que entrar a tallar el Ministerio Público. No solamente se perjudica al padre de familia, porque esos recargos de comisión los pagamos los padres de familia, sino lo más importante, se le perjudica al alumno, porque no necesariamente estos profesores han elegido el mejor libro, probablemente han elegido un libro de muy baja calidad, de muy bajo costo, cuyo precio está recargado porque hay que dar una donación a los padres, a los profesores. Ahora, tipificando el delito, es decir, una vez denunciado el promotor, la editorial, procesado, ¿se acaba la rabia? Mira, hay un economista que fue premio Nobel de Economía que es Gary Becker, que decía que cuando hay incentivos en el mercado, la gente lo va a hacer. Entonces, ¿cómo desincentivar esto? A partir de medidas drásticas, y creemos en la lógica económica, en la racionalidad que podría ser. Pero el otro tema es el siguiente, Cecilia, no ha habido ningún debate y se ha sacado esta ley. Entonces, ¿por qué el apuro? ¿Por qué esta ley no es aplicable para el 2012? Es que todos quieren salir en la foto antes de que comiencen las clases. O tiene ley propia, ¿no? O sea, sí. Pero se ha creado una expectativa, también, Cecilia, diciendo, no compren libros de uso práctico, uso teórico, porque va a venir una gran mejora. Y es mentira, porque falta reglamento y las clases comienzan en unos días. Entonces, creo que ahí mi amigo Jaime Delgado ha creado una mala expectativa a los padres de familia. Y lo que hemos hecho en la Cámara es, primero, pedir un paso al costado a estas empresas denunciadas. Segundo, les he pedido en mi calidad de presidente hacer un gran esfuerzo de reducción de los precios. Y alguien dice, ojo, si están bajando los precios es porque había algo oscuro. No necesariamente. A ver, te digo, tengo una cadena de librerías, que tú bien lo sabes, y yo tengo un descuento del 25% de las editoriales en los precios que ellos me entregan, ¿ok? Mi estructura de costos es que el 12% de cualquier venta de libro que hago va para alquiler, porque estoy en centros comerciales y hay una renta variable que tengo que pagar. Tus costos. 5% es tarjeta de crédito. El 70% de mis transacciones son tarjeta de crédito, son 15.75. Me queda 9.25. 19.25 dije, yo cedo el 5%. Y tu distribuidor y tu editorial, cada uno cedemos 5%. Es por eso que algunas editoriales han podido reducir sus precios finales del 10% u otras al 25%, con el objetivo de dar una muestra de que sí podemos hacer mejores cosas, podemos mejorar los precios cuando el mercado esté limpio. Cuando hay malos agentes, el mercado se distorsiona. Ahora, en la propuesta de tipificar el delito, y me he quedado ahí, discúlpame, porque estoy pensando en una solución, porque definitivamente, como bien dices, la propuesta del Congreso no es una solución. No. Y ustedes sugerirían que se castigue al corruptor y al corrompido. Así es, las dos partes. O sea, las dos partes. El maestro, el director, tiene que saber que si lo pescan, lo agarran dejándose sobornar, entonces va a ir a la cárcel igual que su sobornador. Estoy de acuerdo. Debería haber un informe ya en la próxima campaña de que periodista se va a pasar como editorial y vas a ver que algunos colegios dicen, me presentes la calidad educativa, dime cómo es. Porque, como tú dices, para haber soborno debe haber dos partes. No solamente son los malos promotores de malas editoriales, sino también son los malos profesores o malos directores de colegios, ¿no? No, claramente. Si no, no hay forma. La mayoría de colegios, felizmente, tu hijo, mis hijos, creemos que estamos en un muy buen colegio y hemos optado por
su prestigio, por su infraestructura, por su metodología, por sus docentes. Estoy convencido que la gran mayoría de colegios no hacen estas malas prácticas, así como estoy convencido que la mayoría de empresas editoriales de textos escolares tampoco hacen esas malas prácticas. Sí. Este es un tema que necesita mayor debate. Así es. Mayor debate. Y es importante. Y con especialistas. Por supuesto, pero es importante crear también, digamos, en la opinión pública, darle a la opinión pública la información que estás compartiendo esta noche con nosotros. Porque, claro, es muy fácil desde un político decir, no lo vamos a permitir, ¿no es cierto? Sí, muy bien, la foto sale en la tele, la gente incluso dice, ay, qué bien, nos defiende. Pero la realidad es la realidad. Y lo que está en juego es la educación de nuestros hijos. Lo que sí podemos, además de aprender esta lección, yo creo que los profesores, los directores deben ser transparentes con los padres de familia y decirle, hemos elegido este texto de esta editorial por esta razón, porque responde a la calidad educativa del colegio, claro, porque tiene un contenido interactivo. Una regulación interna. Así es. Los padres de familia más bien regular. Tú bien sabes que lo mejor es la autorregulación. Sí, claro, cuando te dicen leyes que no son impracticables, definitivamente no funciona. Otra sugerencia que hacíamos nosotros era, tienen que certificar los textos escolares. Si el Ministerio de Educación está en capacidad de, en un periodo muy corto, certificar 1000 libros que hay en el mercado, bacán. Pero nosotros sugeríamos algo más. Certificamos a las empresas que hacen textos escolares, porque hay 24, bueno, ahora 18 activas en la Cámara de Aprender el Libro, pero hay como 100 empresas de textos escolares, Cecilia. ¿Y quiénes evalúan las buenas prácticas de esas empresas? Basta que, por ejemplo, yo decida, hagamos una empresa de texto escolar, me bajo de Google todos los contenidos, busco un diagramador de Quilca, imprimo en cualquier imprenta, soborno a un profesor, a algún colegio grande y me hago el agosto. Entonces es necesario que el Ministerio de Educación certifique las empresas escolares si tiene infraestructura, si tiene personal académico, si es investigación y desarrollo, si tienen innovación permanente, porque eso es lo que necesitan nuestros alumnos. Estamos muy retrasados en política educativa y creemos que es momento de hacerlo. La economía crece, extraordinario. ¿Por cuánto tiempo más si no hay inversión en capital humano? Exactamente. Y luego ¿quién se va a hacer cargo del crecimiento o de lo crecido? Así es. Ahora, Jaime, la Cámara Peruana del Libro, ¿qué medida va a tomar ya más allá del pacto ético, más allá de la reacción que tú estás mostrando, en relación concretamente con estos personajes, estas editoriales que han cometido las faltas? Okay. ¿Hay una sanción, una expulsión? Claro. ¿Qué hay? El miércoles pasado, en reunión de competentes escolares, pedí a las empresas involucradas un paso al costado. 3 de las 4 aceptaron. Pero el viernes... ¿Como el de Chejade? Debiera ser. Entonces, el viernes, el Comité de Honor, que es el órgano dentro de los estatutos, que es que decide qué sanción aplicar, a mi solicitud dijeron, estas 4 empresas, ahora estas 2 que han aparecido este fin de semana, son suspendidas 90 días como medida preventiva hasta que el Comité de Honor evalúe todos los elementos y dé una sanción final. Puede ser del archivamiento, cosa que no acepto como posibilidad, hasta la expulsión. El Comité de Honor está integrado con 3 personas de gran trayectoria, no hay conflicto de intereses y espero que dé un pronunciamiento lo más pronto posible. Ahora, antes de discutirse el tema de la elección de la editorial para los textos, estuvimos discutiendo, y la verdad es que es un tema también muy de fondo, algunos de los contenidos. Los contenidos en temas de historia social, política de nuestro país. El terrorismo, fundamentalmente. Poca cobertura, ¿no? Sí, desgraciadamente se le dio muy poca cobertura a ese tema y a esa investigación. Pero hay desde la Cámara Peruana del Libro una forma de controlar la ideología de quien redacta y compila la información, porque cuando vemos, este es el libro de Santillana, y yo se lo mostré aquí al primer ministro y también a la ministra de Educación. Este es el libro de Editorial Santillana, y cuando Editorial Santillana tiene que tratar el tema de los tipos de autoridad que hay en los gobiernos distintos, en los sistemas distintos en el mundo, ¿no es cierto?
exalta como la mejor autoridad política al Che Guevara. Aquí está. Tipos de autoridad, ¿no es cierto? El carismático es el Che Guevara, el tradicional es el rey de España, ¿no? Y luego está el racional, que es un juez que nadie conoce. Entonces, no solo esto, sino también la relación que establece el mismo texto con... a ver, acá hay un ejemplo que es muy interesante y tú te vas a divertir con el ejemplo. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿quién es o quién fue Fulgencio Batista? ¿No es cierto? Y entonces la respuesta es dictador cubano apoyado por Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿quién es Fidel Castro? Y entonces la respuesta es, fue quien lideró el ataque al cuartel Moncada. O sea, Fidel Castro no es un dictador. Está más de 50 años en el poder en su país, no existe libertad política, no existe ningún tipo de libertad en Cuba, hay gente presa, periodistas amordazados, gente maltratada, incluso por ser homosexual, y el señor Fidel Castro solo es alguien que lideró el ataque al cuartel Moncada. Entonces, y te puedo leer muchos ejemplos más. Entonces, ¿dónde está el comité de ética nuevamente de la Cámara? ¿Dónde está su labor en relación a los contenidos? Es increíble lo que muestran, ¿no? Esto es Santillana. Aquí está saludos a Che Guevara y mostrar una diferencia entre Fidel Castro, un dictador de 53 años, la revolución fue en el 59, si no me equivoco, y Batista, bueno, es el ministro de Educación, en todo caso, ¿no? En esta ley, cosa que sí recogemos, saludamos, por ejemplo, la certificación de textos escolares, ver que cumplan estos parámetros, como tú lo bien has hecho, y también como ver, oye, hay que destacar el tema del terrorismo. Los chicos de ahora no saben lo que no hemos pasado nosotros, ya confunden a Ismael como un escritor, o sea, cosa que es increíble. Y el otro tema es, ¿quién define finalmente la política ejecutiva? Debe ser el Ejecutivo, ¿no? Por supuesto, debe ser. Pero además de carácter nacional. En estas dos últimas leyes, Cecilia, ha sido el Congreso. Destaco, por ejemplo... El Congreso debe proponer... No, debe delegar al Ejecutivo la política ejecutiva y no ser el Congreso. No son los especialistas. Es más, hace un efecto mediático, un efecto político de sus iniciativas. Y aquí no hay que lucrar políticamente con la expectativa de la gente. Los libros son muy caros en el Perú. Ha mejorado, siguen Cecilia, siendo muy caros. Ha mejorado, y comparado con la región, Avatar siguen siendo muy caros. A ver. Avatar es una persona joven que se nutre, que necesita leer y sostiene que siguen siendo muy caros. A ver, por ejemplo, joven, ha leído toda los últimos libros de Generaciones del Crepúsculo, ya los no tan jóvenes hemos leído el tema de Larson, la saga de Larson. Yo creo que hemos mejorado los precios que en Argentina y Colombia. Alguien me puede decir, el tipo de cambio, la regulación de cada país lo ha hecho más caro. No necesariamente, ya estamos imprimiendo aquí en el Perú. Por ejemplo, en nuestra cadena de librerías vendemos 60.000 libros mensuales. Eso que ha provocado que los precios mejoren. Y, ojo, podemos seguir mejorando, creando más demanda para que los precios sean más atractivos. Claro, entonces cuando te quejas por el nivel de los congresistas, tienes que pensar que no hay libros baratos para que los pobres congresistas lean. Un congresista decía en pleno debate, Cecilia, no, hay que sacar fotocopia. Promovamos la fotocopia que sale más barato. Un padre de la patria a decir eso. U otro que decía, ¿por qué no imprimimos los libros en China? No me importa a mí las imprentas, las empresas de textos escolares en el Perú. Pedimos al gobierno chino que nos subsidie. Pobrecito, o sea, espero que los estudiantes no hayan visto ese debate porque, en verdad, me quita mucho incentivo, ¿no? Gracias, Jaime, por venir. A ti, Cecilia. Muchas gracias y muy interesante escucharte. Tremendo trabajo el que te ha tocado. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, vamos a regresar inmediatamente con El Mundo con Tudela y ya Avatar. Volvemos entonces.
Llegó la caravana de la felicidad, la promoción que primó